noches, queridos y amables televidentes, bienvenidos sean todos a este su programa, ni más ni menos, Hoy Dentro de la Justicia, con ustedes Chesnel Calcaño. Hoy un día paradigmático para la justicia dominicana, independientemente de si favorece o no a su gusto la sentencia que acaba de ser dictada por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional en el sentido del caso Odebrecht. Un caso que sabemos que tiene incidencia, ya yéndonos allende los mares, incidencia política en el caso de Brasil, en lo que inició con un deseo de, y eso es una opinión propia, de los Estados Unidos de acabar con la constructora Norberto Odebrecht por el hecho de que a través de Brasil estaba haciendo incidencia en muchos países y de alguna manera llevando el Banco de Brasil a dar empréstitos y ayudas a otros países y que sirvieran como base para obras de esa constructora. En la noche de hoy pues nos encontramos frente a una decisión que impacta a la sociedad dominicana y encontramos tanto de lados, vamos a decir, de diferentes lados, pues una caterva de opiniones. Sabemos que aquí hay muchas personas que dan opiniones quizás sin conocer mucho con respecto a esto, que aunque es derecho penal, es una materia muy especializada, lo que tiene que ver con el delito especial de lavado de activos y otros delitos de derecho penal económico que no son de tanto conocimiento de los abogados que no se hayan adentrado en el estudio de esta materia especializada dentro del derecho penal. En la noche de hoy para mí es un placer poder tener una comunicación que vamos a tener un poco informal porque están saliendo en este momento del Palacio de Justicia del Distrito Nacional pues dos abogados de la barra de quien fuera condenado en la noche de hoy a 5 años y sabemos que eso ya va a ser en su momento pues cuestionado en un segundo grado de jurisdicción que todavía no es una sentencia firme. Hablamos del doctor Víctor Díaz Rúa. En el caso de él vamos a conversar un poco con dos de sus abogados. Hablamos del profesor Núñez y de la doctora Laura Rodríguez, quienes nos van a esbozar un poco sobre de qué se trató en la audiencia, cuáles fueron las acusaciones que se ordenó la prescripción y por ende la extinción, además de hablarnos un poco también de cuáles fueron los cargos que realmente se le imputaron, se le fijaron según la sentencia de esas juezas y pues comentarnos un poco de cuáles serían las vías que ellos van a agotar en los días subsiguientes. Muy buenas noches. Buenas noches, Chesner. Gracias por la invitación a tu programa. Sí, Laura, para mí un placer como siempre, a ti que yo te digo que eres mi profesora de litigación eterna. Gracias. Me gustaría saber, ustedes como parte de la barra del ingeniero Víctor Díaz Rúa, que nos hablen un poco. Mucha gente se quedó un poquito cuestionada con respecto a cuáles fueron los hechos que el tribunal fijó para ser cuestionados en su sentencia, porque en un primer momento vemos que excluyeron unos hechos los cuales estableció que ya estaban prescritos. Buenas noches, te habla Ramón Núñez. ¿Cómo está, profesor? Me gustaría para tus oyentes hacer un resumen breve de qué se trató este caso. Había una teoría del Ministerio Público por la cual presentó acusación que consistía en lo que corresponde al ingeniero Díaz Rúa, de que él había participado en un soborno, en actos de soborno transnacional y también de actos de soborno local, y había favorecido en su gestión como a cargo de INAPA y del Ministerio de Obras Públicas. Pues bien, el Tribunal Colegiado del Distrito Nacional indicó que esas afirmaciones del Ministerio Público no fueron probadas, las descartó claramente, primero porque los hechos a los que se refería el Ministerio Público habían ocurrido antes de que el ingeniero Díaz Rúa estuviera en un caso en Obras Públicas, en otra en INAPA, y descartó también respecto del ingeniero Díaz Rúa que hubiese incurrido en falsedad alguna. Sin embargo, sí retuvo una violación a la ley por incremento patrimonial
injustificado. Pero la verdad es que tenemos que leer la sentencia motivada, que todavía no la tendremos a mano, sino hasta el 25 de noviembre, pero resulta inexplicable hasta ahora para nosotros, desde el punto de vista técnico, esa decisión a la que ha llegado la Corte. El próximo paso, como en todos estos casos, es precisamente la apelación, en la cual se podrá hacer una crítica. La apelación es una crítica de la sentencia, por eso en eso se agota la fase recursiva, y estamos esperanzados en que ya descartado ninguna relación de Víctor Díaz con Odebrecht, ningún soborno en que ha participado, ninguna falsedad en su declaración jurada, entonces resulta contraproducente que se pretenda señalar que él ha tenido un incremento patrimonial injustificado, y el ingeniero Díaz Rúa tiene como, por su trayectoria profesional de toda una vida dedicada a la ingeniería, justificar el patrimonio que él posee. Y esa esperábamos que eso quedase claro en primera instancia, pero la realidad está ahí y lo que procede ahora es apelar. Profesor Ramón Núñez, el tipo penal que se les detuvo fue enriquecimiento ilícito. Sí, el tipo penal que el tribunal verificó en este caso fue el enriquecimiento ilícito, sobre la base de que las declaraciones juradas, desde la perspectiva del tribunal, incorporaban capitales que marcaban una diferencia importante entre las diversas declaraciones juradas que presentó el ingeniero Víctor Díaz Rúa, y sobre la base de ese presunto enriquecimiento ilícito, el tribunal decidió retener la infracción de lavado de activos. Pero entonces, con respecto, Laura, con respecto a ese tipo penal, el solo hecho de que haya una discrepancia entre una declaración jurada y otra, ya pudiéramos hablar de que hay una ilicitud en la obtención de esos bienes. Es decir, no podríamos establecer ahí que simplemente se ha obrado en desconocer o no se ha colocado de manera oportuna un bien en la declaración jurada, pero la ilicitud del bien viene dado por el hecho de que no se colocó. Simplemente por eso ya se puede entender que eso fue, vamos a decir, obtenido de manera ilícita. Técnicamente a nosotros nos parece que es insostenible la tesis enarbolada por el tribunal en este caso, precisamente por las razones que tú arguyes. El enriquecimiento ilícito en el proceso, desde la perspectiva de la imputación, derivaba concretamente del soborno. En consecuencia, habiéndose descartado el tipo penal de sobornos, resulta insostenible la imputación de enriquecimiento ilícito y consecuencialmente la validación de la vulneración a la ley de lavado de activos. Dicho sea de paso, a la antigua ley de lavado de activos. ¿Cómo valoran ustedes el elemento que el tribunal ha establecido con respecto al delito precedente? Porque hay un tema ahora que se discute mucho de la independencia del tipo penal de lavado de activos, y escuchamos ya grupos de personas estableciendo, juristas, que no es necesario la prueba del delito precedente, pero vimos que el tribunal hizo mucho hincapié en eso. ¿Qué le parece a ustedes como juristas? ¿Qué opinión le merece desde el punto de vista de la calificación, de la fijación de esos hechos? El tema que en este caso llegar a esa conclusión lesiona frontalmente lo que es el principio de congruencia y de correlación entre imputación y sentencia. No me estás atribuyendo un lavado de activos autónomo, sino derivado de un enriquecimiento ilícito que, dicho sea de paso, también tú como acusadora has establecido que proviene de actividades de sobornos que no fueron acreditadas en este caso. Como consecuencia de ello, entendemos que en una apelación que se interpondrá en los plazos legalmente habilitados, la Corte de Apelación tendrá que realizar los correctivos que corresponden en el caso que nos ocupa. Con respecto al pedimento que había de la extinción por vencimiento de plazo máximo que el tribunal estableció, que si bien es cierto, permaneció un tiempo en la jurisdicción especializada y demás, el tribunal estableció que el plazo fue razonable. ¿Qué opinión le merece a ustedes esa
vamos a esa valoración que dio el tribunal con respecto a ese pedimento. Entendemos que la motivación del tribunal en ese sentido es insuficiente porque estableció que real y efectivamente el plazo se encontraba vencido de manera implícita. Sin embargo, pretendió desconocer el efecto que el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso genera en el caso de Pese y en todos los procesos con contenido penal. En los siguientes días estarán ustedes de alguna manera haciendo comparecencia a los medios de prensa para establecer de manera más clara cuáles serían las medidas a tomar. ¿Cómo ven ustedes de manera amplia la decisión? ¿Cuál sería la valoración con respecto al trabajo del tribunal más que nada? Sí, bueno, estuvimos nosotros por ahí. Ustedes saben que fue una comunicación informal. Están saliendo en este mismo momento del tribunal del Distrito Nacional los abogados del doctor Víctor Díaz Rúa, con quien nos pudimos comunicar, quienes pudieron establecer temas muy importantes de la sentencia que ha sido dictada, donde se le coloca 5 años de prisión a Víctor Díaz Rúa, al ingeniero Víctor Díaz Rúa, por enriquecimiento ilícito y consecuentemente lavado de activos. Nosotros vamos a continuar conversando sobre este y otros temas que están calientes en el ámbito jurídico el día de hoy, luego de esta breve pausa comercial. Así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy dentro de la justicia. Estamos aquí luego de varias semanas que no pudimos estar presentes aquí en este espacio que extrañamos tanto y que siempre estamos pendientes por compromisos profesionales, pero ya estamos por acá. ¿Y en qué día? Un día yo creo paradigmático para la República Dominicana. Antes del corte comercial nos estuvimos comunicando con Ramón Núñez y la licenciada Laura Rodríguez, ambos quienes forman parte de la barra de defensa del doctor Víctor Díaz Rúa, quien ha sido condenado el día de hoy por el caso Odebrecht, reteniéndole lo que es el enriquecimiento ilícito y el lavado de activos, y condenado a 5 años de prisión. Sabemos que, como muy bien decían esos dos abogados, pues ahora hay que esperar la sentencia íntegra para ver lo que son los alegatos, la defensa que establece el tribunal a su decisión, y pues en base a eso hacer un cuestionamiento a la sentencia. Un elemento importante que el doctor Ramón Núñez y que la doctora Laura Rodríguez cuestionaban era el hecho de que si hay un enriquecimiento ilícito, ¿cómo entonces tú dejas de lado el soborno? La ilicitud de los bienes no solo viene por el hecho de que tú no lo colocaste en la declaración jurada, sino que tú tienes que mostrar la vía por la cual fue obtenido esos bienes de manera injustificada. Entonces eso es un tema que todavía eso va para largo, porque ahora es que está pasando la primera fase, el primer test, ahora va al segundo grado de jurisdicción. El tribunal en un primer momento, fallando los incidentes, declaró prescrito muchísimos hechos que fueron, recordamos, juzgados con la anterior ley de lavado de activos que ya fue modificada, y eran hechos que debían ser juzgados con esa ley porque por un asunto que tiene que ver con que la ley se aplica en el porvenir, solo se aplica de manera retroactiva si es favorable que está su júdice, y como ustedes saben, la anterior ley pues en materia punitiva, en lo que tiene que ver con los años a colocar, era más flexible. Partiendo de eso, pues entonces se juzgaron esos hechos con la ley anterior de lavado de activos y se declararon prescritos. Recordamos que hay una prescripción que tiene que ver de 5 años a 10 años, dependiendo si es un hecho que va no pasa de 5 años, pues esa es la primera prescripción. Ahora, si es un hecho que pasa de 10 años, la prescripción es hasta 10 años. Y la prescripción, ¿qué es eso, señores? Bueno, que un hecho, luego de conocido la ocurrencia del mismo, tiene un tiempo para ser perseguido. Si no es perseguido en ese tiempo, pues entonces se prescribe y se extingue. Ya usted no lo puede perseguir. Y pasaba que con muchas obras de esas
que databan de antes del año 2012, pues ya estaba prescrita la acción. Eso muestra, pues de alguna manera también, lo que hubo en la deficiencia al momento de la estructuración de esa acusación del caso Odebrecht. Recordamos nosotros las palabras de la Procuradora General de la República, quien fuera presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Miriam Germán Brito, quien dijo, y como un oráculo, no porque tiene poder místico, sino por el conocimiento que tiene ante la ley, pues dijo que si era con ese expediente que iban a llevar a estas personas a juicio, pues iba a haber, el presidente se iba a caer, como la gente conoce coloquialmente, iba a haber descargos. Señores, podemos decir que más del 90% de las personas que fueron procesadas han sido descargados. Estamos hablando que en el caso de Ángel Rondón Rijo, quien es la figura principal, Rondón, quien era representante, consorciado, asociado de Odebrecht, y fue la persona que en primer momento se hablaba de que era la persona que retuvo los 92 millones de pesos de dólares que fueron establecidos, que se dieron para sobornos. Pero Ángel Rondón muy bien estableció que ese dinero lo había recibido como un beneficio de las acciones que él, como asesor de esta compañía Odebrecht, estuvo haciendo en ese tiempo. ¿Qué pasa? En una de las alegaciones del tribunal, el tribunal dice que no pudo Rondón establecer que los pagos que él recibió a través de sus compañías de carpeta estaban sustentados en asesoría, como sí pasó con Conrado Pitaluga, que en el caso de Conrado Pitaluga, y por eso lo absuelven, el tribunal dice, él era un asesor y él cobró un contrato de 1% por su asesoría y lo fundamentó en documentos de que él realmente asesoró en el sentido, en un primer momento le dijo, miren, esta obra vamos a hacerla público-privada. Después, en un segundo momento, hizo una segunda asesoría donde le dice, no, vamos a hacerla pública porque los créditos que hay son más benignos si la obra es pública, porque los créditos a nivel internacional de los bancos van a ser de intereses más bajos. Y el tribunal en ese sentido entonces a Conrado Pitaluga, que decían en un momento que Conrado Pitaluga era la vía por la cual se comunicaban los sobornos con Víctor Díaz Rúa, pero como a Conrado Pitaluga lo sacan del juego porque lo absuelven, porque él prueba que todos los trabajos que él hizo para Odebrecht estaban fundamentados y por eso le pagaron, y que él todavía tiene en su poder esos pagos que le hizo Odebrecht. Es decir, que ese dinero no se ha desviado hacia Víctor Díaz Rúa. En el caso de Ángel Rondón es condenado a 8 años, y en el caso de Ángel Rondón le retienen el tipo penal de soborno. Pero yo me pregunto, si a Víctor Díaz Rúa, en el caso de Víctor Díaz Rúa, no le retienen el tipo penal de soborno, a Tommy Galán lo absuelven a Andrés Bautista, absuelven a Conrado Pitaluga, absuelven en el caso de Rodríguez, ¿a quién fue que sobornó Rondón? Y recuerdo que en una conversación que teníamos Ramón Arturo y yo, estábamos dialogando eso. Uno se pregunta, Ramón Arturo, ¿a quién fue que Rondón sobornó? Porque si hay un soborno, hay un dinero que se entrega, hay una persona que soborna y hay un sobornado, y hay un beneficio para ese soborno. Es decir, supone que se soborna para agilizar algo, agilizar un trámite, un contrato, pero no se especificó en cuál obra fue que Rondón sobornó, cuál fue el dinero entregado, cuál fue la cantidad del soborno, a quién Rondón se lo entregó. Entonces yo creo que esos son elementos que van a ser cuestionados a la hora de la sentencia. Una sentencia paradigmática, a mi juicio, a todos debían absorberlo, porque este proceso tenía muchas situaciones cuestionables desde el primer momento. Fue un proceso guiado por la embajada norteamericana, todos lo sabemos eso, la embajada norteamericana guió ese proceso porque quería que en todos estos pueblos pues se condenaran personas por el caso de Odebrecht, a pesar de que ya esa constructora, señores, fue habilitada en suelo norteamericano, mientras estos países la tienen deshabilitada. Entonces, partiendo de eso, ha sido un proceso un poquito cuestionado. Un tema importante es que lo que utilizan para condenar a Rondón, que es paradigmático,
es el acuerdo que hizo el anterior procurador, que hoy está preso, con Odebrecht, el acuerdo de lenidad. Ese acuerdo, que fue bastante cuestionado, por el cual le dieron un criterio de oportunidad a Odebrecht, fue el acuerdo utilizado por el tribunal como fundamento para corroborar de que a Rondón se le había entregado un dinero para sobornar a través de el sistema que tenía de operaciones estructuradas que tenía Odebrecht aquí, que tenía una oficina de sobornos colocada en la República Dominicana. Entonces, yo preguntaba en Twitter que quizás con esta condena de Rondón y Víctor Díaz Rúa, pues también se legitima a Jean Alain. Porque entonces, si no hubiera existido ese acuerdo de Odebrecht, pues quizás entre Procuraduría y Odebrecht, pues no se había podido tampoco condenar a Ángel Rondón ni a Víctor Díaz Rúa. Aunque en el caso de Ángel Rondón fue que fue utilizado eso, porque en el caso de Díaz Rúa no se le retuvo el tipo penal de soborno, sino que el tribunal retuvo lo que conocemos como enriquecimiento ilícito. Tipo penal deficiente, vamos a ver la sentencia, pero es deficiente establecer que hay un enriquecimiento ilícito si tú no pruebas la ilicitud de la obtención de esos bienes. Yo, y esta es mi opinión, entiendo que el tribunal ha querido buscar un bajadero. Señores, los jueces quieren ir a Disney también, quieren ir a Orlando, Florida, a conocer a esos parques temáticos lindísimos, llevar sus hijos. Y sabemos, señores, que la embajada norteamericana influyó en el Poder Judicial en el caso del Gallero, cuando le devolvieron la sentencia en la provincia de Santo Domingo y 2 jueces fueron expulsados del Poder Judicial. Sabemos que la embajada norteamericana influye en estos procesos, pero yo valoro mucho la integridad que ha tenido ese tribunal, porque otro tribunal quizá hubiera dado una sentencia benigna y lo condena a todos. Pero por lo menos ha absuelto a 4 personas de ese expediente que era demasiado visible y que esa persona no tenía nada que ver con eso. Ha condenado a 2 que, bueno, en su momento, en segundo grado, cuando los abogados hagan el recurso de apelación, pues se podrá verificar si se retiene todavía la falta, porque hay mucha gente que está, bueno, celebrando, diciendo, pero todavía falta el segundo grado de jurisdicción. Sabemos que es un poquito difícil cuando te descargan el primer grado, que en un segundo grado te devuelvan la sentencia, pero es posible todavía. Es posible. Y va a depender si el Ministerio Público va a apelar, va a continuar con ese proceso. Que yo entiendo que cuando llegó la doctora Miriam Germán Brito, luego de ya haber dicho lo que dijo en la segunda sala, lo que debió hacerse fue retirar ese expediente. Lo que pasa es que era una decisión difícil, porque al final de la jornada, señores, es una decisión política, no partidaria, no, política. Porque el caso de Brecht es un caso de trascendencia internacional. Y ustedes saben que nosotros, como Media Isla, no escapamos a los influjos de los ojos azules, quienes se mantienen aquí. El otro día estaba la USAID a propósito del caso Falcón, reuniéndose con Luis Abinader y felicitándole por la persecución del narcotráfico y la corrupción. Y hasta el presidente en un momento de euforia dijo, no vamos a tolerar, vamos a perseguirlo uno por uno. Pero el Ministerio Público es independiente, es decir, supone que no es el Ejecutivo que lo va a perseguir, lo va a perseguir el Ministerio Público. Pero en ese momento de euforia, porque hay un tema de que hay que quedar bien con los Estados Unidos. Y realmente, señores, hay que tener cuidado. Yo creo que nosotros estamos atendiendo a un momento crítico en la justicia dominicana, porque si seguimos bajando los niveles de protección del debido proceso, si seguimos aligerando las cargas probatorias, pues eso va a ser peligroso, porque en cualquier momento aquí se le va a perseguir a personas por creencias, por sentimientos políticos. Mucha gente establecía que esto era un caso político partidario. Yo lo que sí sé, que no están todos los que son, ni estaban todos los que están, ni están todos los que están, ¿no? No son todos los que son, ni están todos los que están. Porque un tema que se decía con Tommy Galán, que era el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que era un voto en esa comisión, y que esos informes favorables o no se enviaban
al Pleno para que el Pleno votara. ¿Y qué influencia tenía ese solo senador? Que con ese solo senador se convencía el Pleno completo. Pero mientras Andrés Bautista se le persiguió como presidente del Senado, en un periodo donde casi no se aprobaron préstamos, y que él hasta se negó en un momento declarar de urgencia un préstamo de eso, mientras lo sometieron a Andrés Bautista, a los subsecuentes presidentes del Senado no lo sometieron. Recuerde que había uno por ahí que dijo que pasó por el lodo y no se ensució. Entonces fue un tema muy controversial que recordamos, que se balotearon muchos nombres, que eso parecía al momento del sometimiento del caso de Brecht, como que alguien metió la mano en un globo enorme de bolos y puso un ciego de la lotería, de esos ciegos que tienen en la lotería, y sacaron los bolos que ellos querían. Así pareció ese caso. Eso mismo pasó con los archivos aquellos también, donde fueron muchos beneficiados. Y se supo de que, ven acá, porque sacan este grupo de personas, si estas personas tienen la misma calificación jurídica, porque tú me sacas por un lado a Chubaque, me sacas por un lado, en este caso, a quien es el presidente actual de la Cámara de Diputados, me saca a Julio César Valentín, y me deja a un Andrés Bautista, o me deja a Roberto Rodríguez, o me deja a Tommy Galán, que tienen la misma calificación jurídica. ¿Por qué tú le das un archivo a ellos y a esto no? Entonces, eso era un proceso, ha sido un proceso muy, muy difícil, que yo sé que la Procuraduría lo ha querido mantener por un asunto de presión internacional, que no podemos nosotros decir, no escapamos a eso, señora, no escapamos. Pero es un tema que no se va a acabar, inicia hoy. El caso de Brecht no se acaba hoy, inicia hoy, porque ahora tenemos una sentencia de fondo. Ahora se va a hablar que ya para el año que viene, creo, porque recordamos que los plazos se redoblan, ya vamos casi para noviembre, a la hora que ahora en noviembre se hagan esos escritos de apelación, el Ministerio Público imagino que irá a apelar porque hay más absoluciones que condena, se van a dar esas discusiones, la fijación en la Corte, si es posible nosotros duremos 1 año o 2 años para conocer un recurso de apelación, a ver qué va a decir la Corte del Distrito, cuál sala se lo asignan, qué va a decir, si devuelve la sentencia, si la ratifica, para entonces subir a la Suprema en casación. Todavía estamos iniciando en esto, pero qué bueno que ya terminamos con el caso de Brecht, porque ya después que se da sentencia, como que la carga se aligera. Vamos a ver cómo se van a manejar las cosas en lo adelante. Este es un caso que le muestra mucho al Ministerio Público que a la hora de imputar hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el caso de esas personas que están ahí, muy bien pudieran en algún momento, cuando se haga firme su sentencia, demandar al Estado en responsabilidad patrimonial. Si se pudiera establecer, y se puede establecer cómo ha impactado de manera negativa en sus vidas, en su patrimonio, en todo, el hecho de someterlo a ese proceso. Y eso es un tema que trae muchos escollos, que es por eso que siempre nosotros decimos que a la hora de imputar hay que tener mucho cuidado. Y lo decía el tribunal en su fundamentación con respecto a uno de los testigos que señalaba que fulano recibe un soborno, y dice no, pero que no hay corroboración periférica. Y eso es serio de parte de un tribunal. El tribunal no está para hacerse el gracioso con la sociedad. El tribunal está para hacer justicia, se legitima en el momento en que cumple la ley. El tribunal no está para hacerse gracioso. Los jueces dan decisiones contramayoritarias, porque están para aplicar la ley, gústele a quien le guste y duélele a quien le duela. Y eso no le beneficia a los ladrones, ni a los corruptos, ni al asesino, ni al violador. Eso le beneficia a todos y cada uno de nosotros. Para que mañana, amigo televidente, no venga el vecino suyo y le arme, como decimos coloquialmente, un expediente, o como dice la gente en la calle, un trompo o una imputación injusta, como pudiéramos decir técnicamente, y que usted resulte condenado sin usted tener nada que ver con eso. Porque a veces decimos muy ligero, aquel que lo condenen, pero cuando llega la acusación injusta a tu casa, pues ahí tú quieres que te apliquen el debido proceso. Entonces, el debido proceso es una garantía de todos los ciudadanos, y eso hay que respetarlo y reivindicarlo.
Otro tema a propósito, porque son muchos temas jurídicos que hay. Pero hay un tema que a mí me indigna mucho, que yo lo quiero tratar antes de que nos vayamos a la pausa. La verdad que a veces uno quisiera entender el manejo que se le ha dado a esta pandemia del COVID-19. Es increíble, ya a partir del lunes pasado nosotros estamos sin toque de queda, pero todavía con la medida de uso de mascarilla, uso de gel, vacunación. Yo soy de lo que predico que el que se quiera vacunar que se vacune, pero tampoco el Estado puede empujar, obligar a la gente a que vaya a vacunarse. Debe haber una concientización y llevar la vacunación a las casas. Pero es incómodo nosotros ver una noticia el día de hoy, antes de yo venir para acá, diciendo Salud Pública y el gobierno que a mí como dominicano no me van a dejar de entrar a restaurantes, a Palacio de Justicia, a ningún sitio público, discoteca, bares, si yo no tengo una tarjeta de vacunación con mis 2 vacunas, o con una si me la puse en este mes, porque me tocaría a principios de mes que viene. Pero que venga el ministro de Turismo a decir que nosotros aquí en República Dominicana no le vamos a exigir la tarjeta de vacunación a los turistas. Pero y ven acá, ¿y en qué mundo es que estamos? ¿En qué planeta es que estamos? Que usted me esté diciendo que al dominicano vaya a un hotel, a un restaurante, a un bar y le van a exigir la tarjeta de vacunación. Y si usted ve que es un turista, a él no se le va a exigir. Y a la hora de que usted va a entrar a los Estados Unidos de Norteamérica, Colombia, usted va a entrar a Panamá, va a España, a usted le exigen su tarjeta de vacunación. Y nosotros los dominicanos a nuestro pueblo se lo vamos a exigir, pero a los turistas no. Pero tenemos que recordar que esta enfermedad, el primer ente que lo trajo a la República Dominicana fue un italiano, un turista. Esta enfermedad, la primera vez que tuvimos conocimiento, la primera persona que tuvo conocimiento que tenía esta enfermedad fue un italiano, un turista. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Qué irresponsabilidad tan grande que en esos países de primer mundo le exigen que cuando usted vaya a entrar a esos países, usted tiene que estar vacunado? Y vacunado con vacunas que ellos reconozcan. Y aquí nosotros le vamos a decir a los dominicanos que le vamos a exigir la tarjeta de vacunación y no se la vamos a exigir a los turistas. No, pero ven acá. Eso es algo risible. Yo pienso que es importante el turismo para la República Dominicana, pero que también nosotros exijamos en pro de la salud pública. Sí, vamos a exigirle a todo el mundo que se vacune. Y yo les exhorto a ustedes, vacúnense, colóquense la vacuna. Vayan y vacúnense, porque es necesario salir de esto ya. Y ya es una enfermedad que le va a dar a todo el mundo, lamentablemente. Pero va a ser determinante en que usted mantiene su vida o no, sus comorbilidades, si usted está vacunado, los cuidados que usted tenga y la posibilidad del Estado de darle asistencia médica adecuada. Pero vamos a exigirle a los turistas que también muestren la tarjeta de vacuna, que la muestren. Eso es un tema que realmente impacta de manera negativa a muchos. Que nosotros no querramos exigirle a los turistas que vayan a entrar a la República Dominicana que deben estar vacunados, igual que cada dominicano. Si lo vamos a exigir a los dominicanos, vamos a exigirle a los turistas también. Porque realmente es irrazonable la medida si se toma así. Irrazonable. Hay otros temas que nosotros lo queremos tratar, pero no se vayan porque son temas muy interesantes. Pero primero vamos a esta breve pausa comercial. No le cambien. Ni más ni menos hoy dentro de la justicia con ustedes, Chesnel Calcaño, ya retornando por acá.
hay un tema que está causando muchos escollos y que yo creo que eso va a ser un tema que se va a alargar, que es el tema del proyecto de Código Penal. Hoy, y me sonrío un poco porque hoy yo creo que le va a ayudar muchísimo el tema de, usted sabe que aquí en República Dominicana un tema tumba otro tema. La sentencia de Odebrecht le va a ayudar muchísimo al senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, que es de nuestra hermana patria de Jarabacoa, la ciudad de la eterna primavera, que ya la primavera se le está yendo a Jarabacoa. ¿Qué sucede? Hoy en un programa de conocimiento nacional, pues él estaba hablando un poco sobre el tipo penal de violación. Él decía que no se puede caracterizar, tipificar el tipo penal de violación igual cuando se trata de una pareja suya a una persona que no es pareja suya, que usted la conoce, que usted ni siquiera la conoce, que ya la conoce, que sea, así que no es su esposa. Pero lo que el senador no pudo hablar, no pudo comentar bien, porque aquí hay un tema con el proyecto de código. Miren, en el proyecto de Código Penal se coloca un tipo penal que existe en países del primer mundo como España, que es, por ejemplo, usted se pone de acuerdo con una mujer que va a sostener relaciones sexuales con ella usando preservativo y usted en el interludio de esa relación sexual se quita el preservativo sin autorización de ella, utilizando un engaño, un subterfugio, usted puede ser condenado por un tipo penal asimilable a violación sexual. Y a eso es que se le quiere colocar una condena de un año. Porque la mujer no consensuó tener relaciones sexuales con usted sin preservativo. Es a eso. Que yo he escuchado a mucha gente que los senadores lo bajaron de 10 años a un año. No, es ese tipo penal. Cuando usted consiente tener relación, pero no así. Dice, yo quiero tener relación sexual contigo, pero tiene que ponerte preservativo. Si no usa preservativo, no podemos tener relación. Y usted, en el fervor, en el caliente del momento, en ese momento de entusiasmo, usted aprovecha la debilidad carnal de esa fémina y se extirpa, se quita ese preservativo y sigue teniendo relaciones sexuales con ella con el contacto carnal. A eso es que se refiere ese tipo penal. Ahora, aquella relación sexual sin consentimiento, con engaño, con subterfugio, con violencia, sigue siendo tipificada. De 10 a 20 años se le va a colocar una pena. Lo que vendría es un tipo penal nuevo. Porque en esto, por ejemplo, en este Código Penal, ese tipo penal no existe. De que el que teniendo relaciones de manera consentida y abusando de la debilidad, luego de haber consentido la utilización de algún método que proteja sexualmente y que luego se lo retirase sin el consenso de la pareja, puede ser condenado por violación por un tiempo de un año. Pero recuerden que en un primer momento hay un consentimiento, ¿sí? Se quiere copular, lo que no se quiere bajo esas condiciones. Entonces, eso es importante. Lo que pasa es, señores, que todos estos senadores tienen muchos asesores, que son ellos que hacen los informes en el trabajo, y muchos de ellos no se empapan. Por ejemplo, Andrés Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, salió diciendo eso, que habían bajado hasta un año y nada que ver. Y yo entiendo que aquella violación sexual que se ejecute utilizando violencia sin que exista de parte de la persona un consentimiento para copular, debe ser sancionado de manera grave. Ahora, cuando usted consensuó con una persona, mira, vámonos por un motel, vamos a tener relaciones, la persona quiere y usted quiere, pero lo que usted hizo fue que se retiró el preservativo, porque quizá a usted no le gusta tener relaciones usando preservativo, pero hay un consenso con respecto a tener relaciones sexuales. La otra persona quiere, lo que no quiere es así,
pero quiere. No podemos nosotros condenarlo igual que cuando hablamos de que la otra persona no ha querido nunca nada contigo y tú la has violado, la has violentado sexualmente, la has obligado. Es diferente. Debe haber una caracterización distinta. Entonces, es ahí donde está el tema. Hay mucha gente, lo que es con la ley de extinción de dominio, con ese código penal, que a mi juicio, hay gente que no quieren, parece, el código penal. Y dicen que lo quieren, pero siempre lo vienen boicoteando. Señores, porque lamentablemente hemos llegado a un consenso con el código penal. Por eso Alfredo Pacheco ha hablado del código penal posible. Porque es que tenemos un país variopinto, donde la sociedad civil te opina, la iglesia te opina por un lado, te opina las feministas, te opinan los homosexuales, te opinan las lesbianas, te opina todo el mundo y todo el mundo quiere. ¿Y qué es la democracia? Es la dictadura de la mayoría con respecto a la minoría. Pero recordamos que es la dictadura de la mayoría. Al final va a salir el código penal que la mayoría quiere. El que la mayoría quiere, respetando la minoría, pero el que la mayoría quiere. Entonces, quiere hacer política con eso. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. El tiempo siempre nos apremia. Yo espero pronto estar por aquí con Ramón Arturo, que Ramón Arturo sabe más que yo, o sabe muchísimo más que yo con respecto al tema de economía, porque yo no sé mucho, pero soy un opinador de eso. Me gustaría hablar sobre un intentona de reforma fiscal que hay por ahí. Que, señor, hay que decirlo, aunque no nos guste, aunque no me guste, es obligatorio. El fondo lo está exigiendo hace tiempo. El gobierno de Danilo Medina no le quiso meter al pie a eso. Y lo pospuso, pero ya lamentablemente nosotros antes del presupuesto del año que viene tenemos que colocar más impuestos porque es que no se aguanta el asunto. Es penoso, lamentable, porque a ninguno nos gustan los impuestos. Oiga, ¿cómo se llama? Impuestos. Ahora se le va a cambiar el nombre a IVA. Pero como quiera son eso. IVA, impuestos. Carga impositiva. Pero eso es algo que voy a hablar con Ramón Arturo al momento que estemos por aquí. Vamos a hablar nosotros de la calidad del gasto. Hablar de las exoneraciones a las grandes compañías. Es un tema que tenemos que discutir antes de colocarle a nosotros, la clase media, más impuestos. Nada, señores, el tiempo como siempre nos apremia. Gracias por ustedes privilegiarnos con su sintonía acá, en su programa, que es el Toque de Queda, de lunes a viernes, de 7 a 8 por TNE Canal 58 y además a través de todas las plataformas digitales. Ni más ni menos. Hoy, dentro de la justicia. Buenas noches.